Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Vanessa González. Estoy el día de hoy en compañía de mi esposo. Andrés López. Nosotros somos líderes del Ministerio de Consolidación de la Iglesia Cruzada Cristiana Red de Alcance Global Hogares en su presencia ubicada en Bogotá. El día de hoy queremos compartirles un tema muy especial y es la fidelidad en todo. Específicamente hablaremos del principio de la honra. Pero para ello debemos empezar con una pregunta y es, ¿qué es la honra? Bueno, la honra es premiar o enaltecer a alguien por sus méritos, ¿sí? Principalmente respetar, ¿sí? Entonces, un ejemplo, yo respeto a mi esposa, con eso la estoy honrando, ¿sí? La honra es el respeto hacia alguien. Ujú. De esto tenemos un muy buen ejemplo y es David con respecto a su rey Saúl. Para esto quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl. Gritando tocaban panderetas y lirias, exclamaban, Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba, las mujeres dan crédito a David solo por unos cuantos miles, solo les falta que le den el reino mismo. A partir de aquel momento, Saúl miraba con recelo. Resulta que David en este pasaje nos enseña algo muy importante y es la honra por encima de la humanidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que él se sentía alabado de las mujeres, porque pues obviamente digamos él hizo digamos una obra mayor, más grande que las obras que hacía el propio rey, él nunca sintió vanagloria, él nunca se sintió más que el rey, sino que por el contrario, siempre lo reconoció como su rey y siempre estuvo sometido a él. Nunca porque los demás dijeron que él hacía más o que él había matado a 10.000. Nunca David se sintió mayor que el rey, sino por el contrario, siempre lo honraba y siempre le decía que él era el ungido de Jehová y él no podía, digamos, que atentar contra eso, porque Jehová mismo lo castigaría a él. Bueno, también podemos ver la honra por encima de la injusticia, ¿sí? Si vemos la palabra, en la palabra nos muestra que Saúl empieza a perseguir a David, ¿cierto? Que reúne un ejército en primer libro de Samuel capítulo 24, ¿sí? Muestra que Saúl reúne un ejército de 3.000 hombres, ¿sí? Para buscar en el desierto a David. Dice que llega a una cueva, ¿sí? A hacer sus necesidades el rey Saúl, ¿sí? Lo que no sabía el rey Saúl es que en esa cueva estaba David y su ejército, ¿sí? Dice la palabra que cuando Saúl entra, el ejército o las personas, los hombres que estaban acompañando a David, le dicen que había llegado el momento en que se estaba cumpliendo el momento en que decía que Jehová iba a poner a los enemigos de David en sus manos para que él acabara con ellos, ¿sí? Eh, David se acerca a Saúl, le corta un pedazo del manto que tenía Saúl y llega nuevamente ante su ejército y le dice que él no va a atentar en contra de su rey, ¿sí? Dice en el capítulo 24, versículo 5, dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa en contra de mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Sí? Entonces ahí está honrando a el rey Saúl. ¿Por qué? Porque lo está respetando, respeta su vida. No lo mató porque él era ungido de Jehová. ¿Sí? En la historia cuenta que él sale Saúl de la cueva, que no se da cuenta que, que David le quitó el pedazo de manto atrás. Después sale corriendo detrás de David y le dice mi rey, y se postra en tierra, se arrodilla, agacha su cabeza y voltea a mirar a Saúl y le dice, David le dice a Saúl que por qué lo persigue, por qué quiere matarlo, que no le haga caso a esas personas que dicen que David quiere matarlo porque David no lo quiere matar. Entonces, o sea, puede parecerle injusto
a David, ¿sí? O podemos decir que esa es la injusticia porque David no quiere hacer nada en contra del rey porque el rey fue escogido por Dios, ¿sí? Él no quiere hacer nada en contra del rey, pero el rey sí persigue a matarlo, ¿sí? No dice la palabra, pero cuando David escapa, ¿sí? Yo creo que David llegó a pasar necesidades en el desierto, llegó a pasar hambre, llegó, ¿sí? Teniendo todas las comodidades que podía tener en el lugar que estaba, ¿sí? Le tocó salir, ¿sí? Entonces ahí está la injusticia, ¿sí? En medio de la injusticia, a pesar de, honró a su rey, ¿sí? En todo esto podemos ver que siempre el corazón de David fue más hacia la humildad, dice la palabra que David era conforme al corazón de Jehová, ¿sí? Entonces es maravilloso ver cómo David, teniendo la oportunidad, ¿sí? Teniendo su ejército, respetó la vida del rey Saúl, y el cual era el que lo iba a matar. Que podemos, si el contexto hubiera cambiado, si la palabra hubiera cambiado y, no sé, Saúl hubiera tenido la oportunidad de matar a David, Saúl lo hubiera hecho, pero David no lo hizo. Entonces respetó, ¿cierto? Respetó, honró a su rey. También podemos ver la honra por encima del ministerio, ¿sí? La honra por encima del ministerio, ¿por qué? Porque en la palabra dice David, dice que él no hará nada en contra del ungido de Jehová, ¿cierto? Pero si vemos antes de cuando el Espíritu de Dios se aparta del rey Saúl, podemos ver que a David fue Samuel y también lo ungió, ¿cierto? Lo ungió y dijo, vas a hacer tales y tales cosas porque Dios fue el que lo mandó. Entonces ahí podemos ver que David tenía a su cargo también, que David también era ungido. Entonces David podía decir, no, yo tengo mi ejército, las mujeres me crearon una alabanza porque yo maté a 10,000 personas, ¿sí? A 10,000 hombres maté yo. Entonces yo ya tengo mi ejército, tengo cierto poder, tengo cierto rango. Yo podría hacer, no sé, un golpe de estado, sí, podría matar a Saúl y quedarme con el reino, pero lo honró a pesar de que él también tenía su poder, ¿sí? Y que aparte de todo eso, sabía que Dios estaba con él, ¿cierto? Pero lo honró por encima de su ministerio. Bueno, ya para concluir un poquito, quiero que leamos por último Primera de Samuel capítulo 24, el versículo 17. En este versículo Saúl le habla a David y le dice: eres más leal que yo, has sido bueno conmigo y yo en cambio he sido malo. Dice, me has contado el bien que has hecho, el Señor me puso en tus manos y aún así no me mataste. Nosotros debemos aprender esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos siempre que fijar la mirada en Dios, como lo hizo David. David tenía un poder, tenía un cargo, tenía un ministerio, pero nunca se vanaglorió, nunca nada, porque él sabía que siempre que él hiciera algo en contra de Saúl, estaba atentando contra Dios mismo. Nosotros tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque el día que tú estás pastoreando una iglesia, el día que tú estás pastoreando un ministerio, el día que tú estás evangelizando a alguna persona, no es esa persona, simplemente es Dios quien la puso ahí, y nosotros en esta ocasión somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y no por eso nosotros debemos ser honrados, sino que la honra siempre debe ser para Dios. Nosotros obviamente como pareja, como ministerio, como personas debemos honrarnos, no solo por el hecho de que Dios nos ha dado un cargo, sino porque es como un principio fundamental, ¿sí? Y sobre esto vamos a trabajar, yo creo que el resto del año. Lo más importante es entender que tú como persona vales, que nosotros como persona valemos, y que no es contra
el pastor no es contra la iglesia, no es contra nadie, sino es contra Dios, porque Dios es quien te unge, Dios es quien te pone delante de las naciones. Él dice que te pondrá por cabeza y no por cola, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. La honra no es para la humanidad, la honra siempre va a ser para Dios, pero entre nosotros debemos tener ese respeto entre hermanos, entre personas, en valorar lo que el otro hace, no para glorificarlo ni para exaltarlo, simplemente para honrarlo y para seguir siempre el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo. También lo podemos ver en varias prédicas de nuestro pastor Johnny. Hemos visto el honrar a nuestras autoridades, en honrar a todo esto, porque nosotros, ese es nuestro... eso es como lo que nosotros mostramos, ¿cierto? Nosotros debemos ser, o sea, podemos decir, no, es que nosotros, o yo soy cristiano, ¿sí? Pero entonces en estos tiempos que estamos en cuarentena, entonces nos creemos muy valientes o nos aburrimos en casa y salimos y decimos no pasa nada, pero es que yo soy cristiano, ¿cierto? Yo soy cristiano, entonces yo debo mostrar que yo también tengo que regirme a unas normas y a unas leyes que pone nuestro gobierno, ¿cierto? A nuestros policías, a nuestro presidente, que si no nos gustó que él hubiera llegado al poder, que hubiéramos querido otra persona, sí, pero Dios fue el que lo puso, y si Dios lo puso fue por algo, ¿cierto? Porque sabemos que ninguna hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces debemos honrar primeramente a Dios, ¿cierto? Honrar nuestras autoridades, ¿cierto? Honrar a nuestro pastor, honrar a nuestros líderes de nuestra iglesia, ¿cierto? Y debemos honrar a cada una de las personas, nos debemos respetar, porque decíamos que la honra es el respeto hacia la persona, ¿cierto? Respetar a nuestros amigos, a nuestros compañeros y respetarnos todos como una familia que somos, una familia en Cristo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es todo por este mensaje. Muchas gracias por escucharlo y nada, recordarles que vamos a seguir compartiendo videos. Cada líder de la iglesia tiene un video para compartir y muchas gracias por todo. Que estén bien, Dios los bendiga.